A 200 años de la Revolución Industrial, es importante mirar el panorama de la situación en la que nos encontramos luego de haber construido una sociedad y una estructura tecnocientífica de la cual somos altamente dependientes. La humanidad en estos últimos 200 años ha experimentado cambios más dramáticos que en todos los otros cientos de miles de años de su historia y de su prehistoria. En particular, un crecimiento considerable de la población. Pensemos que hacia el año de 1800 la población mundial era del orden de 1 billón. Hoy en día es de 7 billones, es decir, 7.000 millones de personas. Como les digo, esto es un crecimiento que se ha ido disparando fundamentalmente por todas las circunstancias, por todos los recursos y por todas las posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida que nos ha aportado el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. Una de las más notables señas, digamos, de que este ha sido un efecto perfectamente debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología, es el hecho de que la esperanza de vida ha crecido desde los años de nuevo 1800 hasta el año 2000, prácticamente se ha duplicado. Sabemos que en los países industrializados el crecimiento ha sido todavía mucho más notable. Pero todo esto ha tenido un costo. El costo que ha tenido este exponencial crecimiento de la población, y no solamente crecimiento de la población en términos de número de habitantes, sino en términos de la permanencia de cada uno de estos seres al extenderse su periodo de vida, esto se ha traducido en un impresionante consumo energético. El consumo energético mundial actualmente está del orden de 5 por 10 a la 20 joules, estamos hablando de 138.900 terabytes hora. Este es típicamente el consumo de energía en este momento. También es interesante ver de dónde estamos obteniendo esa energía. Esta tabla nos muestra primero en la columna verde que el 38% de la energía que consumimos en este momento es energía que proviene del petróleo. En segundo lugar está el carbón con un 26% de aporte del consumo de energía, y muy cerca del carbón está el gas con un 23%. Cuando uno suma todas estas cifras le da un valor pues bastante impresionante, porque resulta que más del 85% de la energía que se consume es de origen fósil, lo cual quiere decir que esta es una energía no renovable, lo cual quiere decir que necesariamente a la vuelta de unos pocos años hay que buscar sustitutos a todas estas fuentes de energía. Todavía ni siquiera hemos hablado de los grandes problemas que crea este tipo de consumo de energía. A mediados del siglo pasado se decía que para finales del siglo XX ya se habrían agotado las reservas de petróleo. Eso no ha sucedido hasta ahora. De hecho, las reservas de petróleo pues todavía se siguen estimando que pueden abastecer el consumo mundial durante otros por lo menos 50 años. Porque además fuentes de petróleo como las arcillas bituminosas, que no se consideraban explotables, pues hoy día están siendo explotadas. Entonces llevamos 200 años de un consumo muy significativo y cada vez más creciente de combustibles fósiles. Este consumo se sigue aumentando de una manera dramática y los efectos de este consumo se están sintiendo.
Dentro de este mismo cuadro podemos apreciar prácticamente en pie de igualdad el aporte de la energía eléctrica y de la energía nuclear. Todas las demás fuentes de energía a duras penas suman un 1% de la energía total, por lo tanto se pueden considerar hasta cierto punto simbólicas o por lo menos fuentes de energía para aplicaciones demasiado especializadas que no afectan el consumo global. Uno de los más grandes problemas que ha surgido del consumo de combustible fósil es lo que se conoce como efecto invernadero, con todas las consecuencias que está trayendo en el clima. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Un invernadero básicamente es una casa de cristal donde se cultivan plantas, aprovechando la característica del vidrio de que cuando el vidrio recibe la luz del sol, la deja entrar, pero la luz del sol, por las plantitas y todas las cosas que hay aquí dentro del invernadero, es absorbida y es reemitida en forma de calor. Entonces digamos que aquí entra radiación con una longitud de onda en el visible y adentro del invernadero se convierte en radiación con una longitud de onda del doble del visible, que es la radiación infrarroja. Pero resulta que el vidrio atrapa la radiación infrarroja, entonces el efecto neto es que en un invernadero la radiación queda atrapada y entonces la temperatura del invernadero sube. Los invernaderos obviamente se hicieron para mantener constante o por lo menos habitable el ambiente en el que se estaban creciendo una serie de plantas que, expuestas posiblemente al frío de un invierno en las altas latitudes, habrían muerto. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esto mismo sucede con la Tierra? Resulta que la Tierra está rodeada por una atmósfera y también está continuamente irradiada por el Sol. Un buen porcentaje de la radiación del Sol pues, es la que anima todos los procesos de corrientes, de clima y de vida que hay en la Tierra, y buena parte de esta radiación pues es reflejada, por ejemplo, por los mares, por ejemplo, por las capas de hielo de los polos. Pero cuando el consumo, particularmente el consumo de combustible fósil, se hace muy significativo, el consumo de combustible fósil produce lo que se llaman gases de efecto invernadero, muy concretamente produce CO2, pero también se producen otros gases de efecto invernadero como el metano. Y entonces cuando la atmósfera empieza a cargarse con estos gases, hace efecto invernadero porque la luz del sol entra, se degrada a radiación infrarroja y ya después no puede ser reemitida. Esto es un claro ejemplo de cómo funciona la entropía. Nosotros podemos ver que hay un proceso irreversible en la degradación de la energía cuando la longitud de onda inicial tiene un cierto valor y la longitud de onda final, luego de una serie de absorciones y reemisiones, tiene un valor mucho mayor. La longitud de onda de la radiación puede ir de menor en el visible a mayor en el infrarrojo, pero no al revés. Uno no puede convertir radiación infrarroja en radiación visible. Esto es un proceso de degradación de la energía que se produce simple y sencillamente en cualquier proceso termodinámico. Tenemos que decir que el efecto invernadero no es una exclusividad del hecho de que estamos produciendo gases de efecto invernadero. A propósito, esos gases se producen primero por la combustión y segundo por la ganadería y por la agricultura. Resulta que las excretas del ganado vacuno producen unas cantidades de metano tan significativas
para efecto invernadero como el CO2 que produce la combustión de combustibles fósiles. Y también ciertos cultivos como el del arroz que se realizan en medios húmedos con mucha degradación de materia orgánica, también producen grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Entonces, la consecuencia neta es que la atmósfera y el clima está cambiando, la temperatura media está aumentando con unas consecuencias que van a cambiar de una manera muy significativa la faz de la Tierra. Y entonces uno se pregunta qué hacer respecto de esta situación. De una manera muy inmediata se diría, reduzcamos el consumo de combustibles fósiles. Y entonces nosotros vemos que cambiar de un momento a otro la provisión de energía, más del 85% de la provisión de energía que aportan los combustibles no va a ser fácil, pero también lo estamos viendo aquí en estos ejemplos que estamos poniendo. No es solamente la combustión de fósiles lo que nos produce este efecto invernadero, también es el mero hecho de que pasamos de ser 1.000 millones de habitantes a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a ser 7.000 millones de habitantes en el siglo XXI. Y entonces tengan en cuenta que cada persona, cada habitante de la Tierra es equivalente a tener prendido permanentemente una bombilla de 100 vatios. Eso es lo que en promedio consume una persona por el mero hecho de estar viva. Entonces tenemos 7.000 millones de bombillos de 100 vatios permanentemente prendidos, calentando el ambiente. Es decir, obviamente las circunstancias están cambiando de una manera dramática. Se pregunta entonces, ¿qué alternativas existen? Algunos estimativos dicen que para cambiar una tecnología fundamental, como por ejemplo la que nos provee de energía para prácticamente todos los procesos vitales y sociales, son cosas que tardan del orden de 50 años. ¿Podemos cambiar estas tecnologías de un momento a otro? Ese es uno de los grandes retos que tiene la humanidad en este momento. Pero hay además una consideración adicional, independientemente de cambios milagrosos de tecnología por tecnologías no contaminantes, y es el hecho de que se puede mejorar de una manera muy sensible la eficiencia. En esta gráfica que yo tengo acá, en esta diapositiva, vamos a ver cómo una combinación de nuevas tecnologías conduce de una manera muy significativa a un mejoramiento de la eficiencia. Uno de los grandes descubrimientos de finales del siglo XIX fue la bombilla eléctrica. El alumbrado eléctrico muy rápidamente se hizo la forma dominante de iluminación de todo el mundo, y durante muchísimos años el alumbrado eléctrico, pero muy particularmente el alumbrado eléctrico a partir de filamentos recalentados, fue el que tuvo la mayor presencia en todos los escenarios. ¿Qué pasa con este alumbrado? Este alumbrado es extraordinariamente ineficiente porque ni siquiera un 10% de la energía que se consume se traduce en energía realmente luminosa. Por alguna razón que valdría la pena tratar de estudiar y tratar de entender, una forma de alumbrado muy anterior al alumbrado de filamento, que era la luz fluorescente. La luz fluorescente siempre estuvo presente. Ya hemos mencionado varias veces que el gran protagonista de la historia de la tecnología moderna es el tubo fluorescente. La fluorescencia era bien conocida desde el siglo XVIII. Sin embargo, solo muy tardíamente el alumbrado fluorescente vino a tener una presencia significativa, sobre todo a nivel de hogar. En zonas industriales y en zonas comerciales el alumbrado fluorescente era importante, y el alumbrado fluorescente tiene una ventaja grande de
eficiencia respecto al alumbrado de filamento. El alumbrado fluorescente puede ser 3 o 4 veces más eficiente, o sea, produce más luz consumiendo menos energía que el alumbrado fluorescente. Y entonces en las últimas décadas hemos visto cómo nuestra sociedad ha ido cambiando paulatinamente sus hábitos de consumo en materia de alumbrado y se ha ido pasando a esto que se ha dado en llamar los bombillos ahorradores, porque significaban un ahorro del orden del 60 o el 70% del consumo de energía. Pues bueno, en este momento estamos frente a una nueva revolución que se inicia en un descubrimiento de hace 50 años, que es el de los LEDs. Los diodos emisores de luz tienen una eficiencia que todavía es muchísimo mayor que la de los tubos fluorescentes. Entonces resulta que un diodo emisor de luz puede emitir más o menos la misma cantidad de luz que un bombillo de tungsteno, con un consumo del orden del 10% o menos de la energía que consume esto. Entonces vamos a hacer una transición muy importante de un consumo de energía muy ineficiente, que era el alumbrado de filamento, a un consumo de energía muchísimo más eficiente, que es el alumbrado mediante bombillos LED. El LED, la iluminación de LED, tanto para iluminación como para generación de imágenes gráficas, se está convirtiendo absolutamente en omnipresente. Es muy posible que su teléfono celular, que el computador o el televisor en el que usted me está viendo en este momento sea un aparato que trabaja con iluminación de LED. Pero este es solo uno de los muchos problemas que hay que atacar y hay que resolver respecto al problema de reemplazar los combustibles fósiles. Insistimos en que a la vuelta, no sé si será de 50 o de 100 años, los combustibles fósiles se van a acabar y entonces hay que buscar alternativas a esos combustibles fósiles que en este momento todavía son muy tímidas. Las represento aquí en 3 dioses griegos que son los dioses que de alguna manera estarán dando nombre a estas nuevas y generalizadas formas de energía. Nuevas es un decir, porque en este caso, por ejemplo, este es el dios Eolo, el del centro es el dios Eolo, el dios de los vientos. Pues la energía del viento se está utilizando desde hace muchos siglos para mover barcos, para mover molinos, y hoy en día pues hay grandes esperanzas fijadas en la producción de energía a partir del viento. Si ustedes ven que los paisajes europeos y de muchas naciones se están llenando de inmensos molinos de viento que generan alguna cantidad de energía que todavía respecto al consumo global no es muy significativa y que tiene pues costos importantes. A mi izquierda tengo al dios de los mares, el rey Neptuno. Las mareas, que básicamente son una forma de energía gravitacional, sobre todo en los países y en las costas donde son bastante notables, las mareas también pueden aportar una significativa cantidad de energía, y tanto en el caso de los vientos como en el caso de las mareas estamos hablando de energías limpias, en el sentido de que el consumo de estas energías no produce residuos desde el punto de vista que los produce, por ejemplo, los combustibles fósiles, no produce gases contaminantes o gases de efecto invernadero, y es una energía que en principio está disponible. Todo el problema reside en cómo capturar esta energía. Hay proyectos muy interesantes que buscan cómo aprovechar el significativo movimiento de estas grandes masas del mar debido a su interacción con la Luna y con el Sol para generar energía, la energía que estamos necesitando. Y otro todavía menos significativo todavía, pero muy interesante, es el dios de los infiernos, el señor Vulcano o Hefestos. Porque
Vulcano está asociado con la energía geotérmica y entonces en algunos países donde hay una gran cantidad o donde hay, digamos, mucha actividad volcánica, se puede aprovechar esta energía geotérmica. De nuevo, cada una de ellas presenta sus propios retos, pero lo que nos muestra es que frente a los grandes retos, pues también se presentan grandes soluciones. La historia de la humanidad es la historia de la variabilidad del clima y de las condiciones y del uso del ingenio y de la ingeniería, por supuesto, para buscar soluciones a cada uno de los retos que se proponen. Aquí no se espera que vaya a haber un gran descubrimiento científico de una nueva forma de energía para llegar a resolver este problema. Se espera que con los conocimientos que se tienen actualmente se desarrolle la ingeniería necesaria para poder aprovechar todas estas formas de energía. Tengo por último acá una de las más atractivas, tal vez no muy prometedora, pero sí muy atractiva, que es la posibilidad de generar energía de la misma manera que la genera el Sol a través de procesos de fusión nuclear. Resulta que el agua que hay en nuestro planeta contiene una pequeña cantidad de un isótopo del hidrógeno que se llama el deuterio. Y entonces las moléculas de agua hechas de deuterio pesan más que las moléculas de agua hechas simplemente de hidrógeno y por esa razón se llama agua pesada. Y entonces se tiene la esperanza de aprovechar esta agua pesada para utilizarla como combustible de fusión. La idea es hacer chocar núcleos de deuterio a una altísima energía para que se conviertan en núcleos de helio y liberen una cantidad significativa de energía como lo hace el Sol. El problema es que para lograrlo hay que alcanzar temperaturas del orden de millones de Kelvin y no hay ningún material que soporte esas temperaturas. Entonces se han diseñado aparatos como el que estamos viendo en esta gráfica, que es un tokamak, que es básicamente un campo magnético circular en el cual se puede inyectar deuterio gaseoso, acelerarlo con campos electromagnéticos y esperar que se produzcan colisiones que liberen estas grandes cantidades de energía limpia. Ahora, si esto pudiera ser posible, si nosotros realmente pudiéramos sacar energía del agua del mar, tendríamos fuentes inagotables de energía. Y se pregunta uno, ¿qué tan limpia sería esa energía? Y entonces yo tengo que responder, la entropía me dice que no hay tal cosa como un consumo limpio de energía. Porque siempre que haya consumo de energía, habrá un aumento de la entropía. Entonces vamos a tener algo que yo llamaría la paradoja del consumo, y es que mientras más limpia, más barata y más disponible sea la energía, más se va a consumir. Y mientras más se consume la energía, más va a aumentar la entropía y más va a cambiar nuestro entorno. O sea que tenemos en el futuro inmediato grandes retos que debemos afrontar.